Muy buenas noches, bienvenidos a la crónica de economía de France 24, dedicada en esta oportunidad a conocer el escenario que se vive en Chile de cara a las elecciones del próximo domingo. Y nos acompaña, por supuesto, Jorge Hurtado. Jorge, bueno, como decía, Chile está a las puertas de unas elecciones que se van a dar en un ambiente muy polarizado, ¿verdad? ¿Qué le espera a la economía chilena? Bueno, los domingos los chilenos van a decidir su futuro económico y las propuestas son bastante amplias, desde la creación de un estado del bienestar basado en países europeos hasta reducir el IVA. Por ejemplo, Gabriel Boric, de izquierda, que, por mencionar algunos de los candidatos, sugiere en su plan asegurar una pensión mínima de $308, así como aumentar la cotización mensual desde el actual 10% del salario al 18%, con gran parte del cargo al empleador. Otro de los competidores es José Antonio Kast, que apuesta por mantener el modelo ultraliberal impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet. Su plan de gobierno busca disminuir la participación del Estado en la economía, así como reducir el impuesto al valor agregado. Antes conversamos con Rafael Bergoyen, él es economista, académico e investigador chileno, sobre qué se espera para la economía tras estas elecciones y esto respondió. Efectivamente, hoy día las encuestas al menos dicen que en segunda vuelta lo más probable es que gane el candidato que está más bien en la izquierda, no en la centroizquierda, pero en la izquierda, aunque él tiene un equipo técnico de integrantes que muchos de ellos sí son de centroizquierda, yo los conozco, varios de ellos son incluso socialdemócratas, pero es una generación, como te decía, más joven. Y lo que va a ocurrir si él es elegido, Gabriel Boric, presidente, muy probablemente es que se va a generar esta tensión entre, por un lado, lo que piden los organismos internacionales, lo que típicamente es de la macroeconomía es tan valorado, que es la certeza, la estabilidad agregada que ayuda a la inversión de largo plazo, que es tan importante para el crecimiento sostenido, pero al mismo tiempo la necesidad de hacer cambios profundos para, como decíamos, mejorar las dimensiones sociales, en particular la distribución. Y eso va a generar ruido, va a generar susto, va a generar probablemente una paralización, no digo que completa, pero durante algún tiempo en la inversión de largo plazo. Y eso, claro, va a tener efectos inmediatos en términos de crecer menos. Pero la pregunta es si vamos a salir de eso fortalecido o no. Esa es la gran incógnita que hay hoy día. Jorge, vamos a hablar ahora de uno de los que fue los temas centrales en la campaña en materia económica, ¿no? De cara a las elecciones chilenas. Hablamos de los fondos de pensión. ¿Qué sucede con eso? Bueno, Santiago, allí el sistema es privado y es señalado por obtener grandes beneficios y de entregar bajos montos a los jubilados, algo que ha motivado el retiro de estos fondos. Ahora mismo se discute un cuarto retiro que el Senado rechazó recientemente. Esto comentó nuestro invitado respecto a las pensiones. Algunos políticos, particularmente en el Congreso, a puertas de una elección, han decidido impulsar una serie de retiros de los fondos de pensiones, que lo único que están haciendo es justamente reducir la probabilidad de que podamos a esta generación darle mejores pensiones hacia adelante, porque esa plata al ser retirada se utiliza hoy. Y eso que tuvo mucho sentido el año pasado cuando estaba partiendo la pandemia y por lo tanto el gobierno tenía muchas dificultades de llegar pronto y bien a la gente y que pudo haberse justificado en el primer retiro, terminó siendo 3 retiros e incluso una discusión de un cuarto retiro hoy día, que ha dejado a casi la mitad de la gente que está en el sistema de pensiones sin saldo en sus cuentas. Entonces, en una línea, por un lado se entiende la necesidad de reformar profundamente el sistema. Obviamente, nuevamente, uno piensa que como en los países más exitosos, con un sistema más mixto, con un sistema personal y un sistema desde el Estado, pero al mismo tiempo se ha usado lamentablemente esa discusión para justificar en el contexto de la pandemia retiros significativos que lo único que van a hacer es disminuir las posibilidades de que esta generación tenga buenas pensiones en el futuro. Se sacaron 50.000 millones de dólares, que en el caso de Chile, imagínense ustedes, es más o menos el presupuesto de un año completo del Estado. Así que los montos que salieron fueron gigantescos y va a haber que recuperarlos en algún momento y eso va a haber que hacerlo con más impuestos. Ahora, Jorge, una pregunta clave que surge en este contexto y que vos nos vas a ayudar, por supuesto, a responder es ¿en qué contexto económico se dan estas elecciones? Bueno, luego del consumo motivado por el circulante inyectado en la economía tras los retiros de los fondos de pensiones, para el próximo año los datos no son alentadores. En el tercer trimestre de 2020, la economía chilena se contrajo un 9,1% interanual por la pandemia, cuando tenía las actividades económicas semiparalizadas. Aunque este año el Producto Interno Bruto creció un 17%, se estima que en el 2022 el PIB crecerá solo entre el 1,5 y el 2,5. La inflación dobla la
proyección oficial del Banco Central, y la deuda pública está en el 33%. Gracias, Jorge, por esta crónica dedicada al escenario económico que vive Chile. A nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com. Sigan con nosotros.